Ok, voy a empezar a grabar, ¿vale? Ok, entonces, ahora sí. Les decía, hoy es la tercera clase y estén al pendientes. Voy a comentarle a varias personas del grupo que suban por favor la clave a su grupo de WhatsApp y ya todos vamos a estar en Classroom. Y ahí va a estar ya la tarea 1, ¿ok? La tarea 1 comiencen a hacerla en equipos individual. Es un decir en equipos, realmente para trabajar bien en equipo en matemáticas, pues uno tiene primero que hacer, como quien dice, su luchita, por lo menos leer el problema, haber entendido lo que te piden. ¿Y cómo empiezas la solución? Pues entender obviamente con qué cuentas, las hipótesis y empezar pues justo a tratar de, con tus hipótesis, o sea, con lo que sí tienes verdadero, pues tratar de con eso llegar a tu solución del problema, a tu resultado. Les decía, siempre es muy enriquecedor hacerlo con compañeros, porque, bueno, compañeros o compañeras, obviamente, porque pues cuando uno llega hasta cierto punto y no alcanzas la solución completa, pues claramente el punto de vista de alguien más te puede ayudar a desatorarte, ¿no? Entonces, yo los exhorto a que desde hoy que esté la tarea en Classroom, en cual Classroom, en uno que apenas les va a llegar la clave, pues eso, empecemos a hacerla entre todos. Y básicamente el tema son curvas, pero como estamos viendo trigonométricas, pues obviamente vendrán algunas cositas muy sencillas de trigonométricas. Entonces, quiero que se entienda perfectamente las funciones trigonométricas porque las vamos a estar usando demasiado, ¿ok? Entonces, construcción es lo que vamos a ver hoy. Construcción completa, es decir, vamos a hacer las dos cosas, tanto la imagen como la gráfica de funciones trigonométricas, ¿ok? Aquí dice funs trigonométricas. Ustedes ya saben que abrevio muchas cosas porque mi pizarrón es pequeño. Entonces, recuerdan que en la sesión anterior estábamos viendo que todos estos triángulos, bueno, los triángulos semejantes, si yo trazo una paralela aquí o una paralela aquí, todos estos triángulos, es decir, este es proporcional o semejante, es lo mismo, a este chiquito o a este. ¿Qué significa eso de proporcional o semejante? De hecho, solemos decir semejantes. En matemáticas es muy concreto, significa que si tú nombras los lados, a este le pones C, a este le pones A, y a este tercer lado lo llamas B, pues, ojo, me van a decir de qué triángulo, ¿no? Entonces, del chiquito de este, que es como el más chiquito que dibujé, este sería A, este sería B y este sería C. Luego, el mediano, a este le voy a llamar A', esto es A', esto es B', y claramente esto sería C', ¿no? Entonces, ¿qué significa ser proporcionales? Pues que los respectivos lados, valga la redundancia, las proporciones, por ejemplo, A entre A' es lo mismo que B entre B'. ¿Sí se entiende? Este lado entre este lado es exactamente lo mismo que este lado entre este lado, ¿no? Y todos los juegos, las combinaciones, perdón, se siguen valiendo, es decir, A entre B, ¿sí? Es exactamente lo mismo, esta proporción o cociente es exactamente lo mismo, pues que este sobre este. Si se ve, este entre este es lo mismo que este entre este, ¿no? Y también se cumple
que, por ejemplo, A sobre C es lo mismo que A' sobre C', ¿sí? Es la definición, o sea, es que les estoy dando la definición por poner, y todas las combinaciones. A sobre C es lo mismo que A' sobre C', ¿no? ¿Sí? Entonces, triángulos semejantes, ¿qué es? Pues que todos los lados, bueno, que los lados son proporcionales, ¿sí? Se conservan las mismas proporciones. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, no sé si a ustedes, mejor dicho, muchos de ustedes ya se saben mi historia, que la primera vez que yo me enfrenté que fue en la secundaria, no se me olvida, a trigonométricas, a funciones trigonométricas, yo pensaba que, por ejemplo, el seno, el coseno, la tangente, yo pensaba que eran lados del triángulo, es decir, o ángulos, ¿sí? Y entonces eso me confundía mucho porque yo decía, ¿dónde está el coseno? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es el seno? O sea, pensaba yo que era algún ángulo, ¿sí? O algún lado, y entonces, pues no entendía yo, no me quedaba claro que realmente las funciones trigonométricas son proporciones, ¿sí? O sea, son cocientes de los lados. Son cocientes de los lados, pero que gracias a que este triángulo es proporcional a este y proporcional a este y proporcional a este, pues resulta que este ángulo, si se fijan que le llamamos T, la sesión anterior lo recuerdan, ¿no? T, la bibliografía le suele llamar teta, letras griegas. Este ángulo, si se fijan, es exactamente el mismo en todos los triángulos. Digamos, en el triángulo chico, en el triángulo mediano y en el triángulo grande. ¿Sí queda claro? Entonces, si nosotros definimos una función que solo depende de este ángulo, ¿sí? Pues realmente, y ojo, una función que depende, fíjense qué bonito, de este ángulo, pero a su vez una función que te incluya una función de t, ¿sí? Que te incluya los lados, la proporción de los lados. Pues entonces esa función de t te va a servir para el triángulo. ¿Sí se entendió? Una función de t que incluya las proporciones de los lados. Hay muchas más, pero aquí solo escribí 1, 2, 3, ¿no? Está, por ejemplo, b sobre a igual a b' sobre a', o sea, las recíprocas, ¿no? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Me faltó b sobre c, c sobre a, etcétera. Yo aquí solo escribí 3. ¿Sí? ¿Les suena o les sonaría todas aquellas combinaciones como seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, etcétera, etcétera, ¿no? Las recíprocas, o sea, todo esto ahorita no le he puesto nombre, pero ahorita le voy a poner nombre y ya se los dije en la sesión anterior, son nombres que vienen desde hace 2000 años, o sea que pues ya como que los matemáticos tendríamos que hacer un acuerdo universal para cambiarle el nombre a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, imagínense, toda la bibliografía y todo lo que se ha escrito con estos nombres, sería imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones se tienen que acostumbrar a estos nombres griegos que les decía yo. Además, la primera vez que los oyes te quedas así como que, para empezar el nombre ya se te hace raro, ¿no? Pero bueno, les comentaba, es como si yo le llamara la primera que vamos a definir, ojo, la sesión anterior, ahorita les digo los nombres, yo dije que este valga 1, ¿sí o no? Y luego dije, ay, miren, que este valga como 1.2. Ahora, como todos los triángulos que he dibujado son proporcionales, ya saben lo que es proporcionales, o semejantes y proporcionales es equivalente, es lo mismo. Entonces, pues, ¿saben qué? Yo voy a elegir uno que en lugar de tener aquí, que en lugar de medir aquí la unidad,
mida un poquito más aquí, no sé cuánto, pero que la unidad esté aquí, ¿me explico? Sí, entonces, ay, permítanme, es que me apareció algo raro en... Ya, perdón. Es que se me hizo, ay, se me hizo la pantalla chiquita. Espérenme. Espérenme. Bueno, no importa. Ah, ok. Ay, ya vi. Es que se me iba a actualizar un programa y eso hizo que mi pantalla se hiciera miniatura. Ok, bueno, vamos a continuar. Sí, perdón, se me abrieron unas ventanas que ni al caso. Ok, entonces, fíjense, ahora sí, perdón por la interrupción. Les decía, ya no quiero que este mida 1, quiero que el que mida 1 sea C, el lado C, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. Lo puedo hacer, porque todos estos son proporcionales. O sea, este que mide aquí 1 es proporcional. No sé si quieren, pónganlo aquí. El 1 es proporcional, ¿sí? Al que medía aquí 1, ¿sí? Entonces, este nuevo es proporcional. Repito, entonces, no sé aquí cuánto mide la base, no lo sé, pero el que mide 1 es el C. Entonces, ¿cómo le llamábamos al lado que está frente al ángulo de pi medios, es decir, frente al ángulo recto? Pues le llamábamos hipotenusa, lo recuerdan, ¿no? Hipotenusa, ¿sí? Entonces, la hipotenusa mide 1. ¿Cómo le llamábamos al lado que se encuentra? Ya voy a borrar los triángulos que no voy a usar. ¿Ok? Entonces aquí dice funciones trigonométricas, ¿ok? Construcción de funciones trigonométricas. ¿Por qué trigonométricas? De triángulos, simplemente. Para que tú puedas hablar de trigonometría, necesitas, en principio, un triángulo rectángulo. Ojo, yo le pregunté a mi maestro de cálculo, pero ¿y por qué aquí tiene que ser triángulo rectángulo? Pues podríamos hacer trigonometría B, llamémosle así, o trigonometría -1, como ponen los archivos de la computadora, a una trigonometría que aquí no fuera 90, que aquí fuera 91 grados, u 85, 60, entonces sería trigonometría -65 grados, es decir, sería lo mismo, o sea, tendrías que definir lo mismo, pero este ángulo valdría distinto. Claramente sería otra trigonometría, ¿me explico? Entonces, pues, ¿cuál estamos viendo aquí? Claramente, la que se usa, ¿sí? La trigonometría más aplicable, ¿sí? Que es la de, en este caso, pues tienes que tener, repito, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. O sea, la cuarta parte tienes que dividir en 4 partes iguales, todo la paleta de 360 grados, ¿ok? Entonces, bueno, les decía, le llamamos hipotenusa. Al lado que está adherido al ángulo, ojo, es que aquí esto es bien importante, porque si en vez de tomar este ángulo, tomas este ángulo, es decir, tus funciones dependen de este ángulo, pues entonces el lado o cateto opuesto ya no va a ser va a ser ¿se entiende? Entonces ahí hay que tener cuidado. Si yo me estoy tomando como referencia que todo sea en función de este ángulo, pues el lado o cateto opuesto a este ángulo es este. Entonces le llamamos cateto opuesto y el cateto o lado adherido a este ángulo, a T, este es el que estamos tomando como variable, esta T pues le llamamos cateto adyacente, ¿no? Entonces ya nada más hay que ponerles nombre a estas, ¿sí? Hay que ponerles nombre, repito,
a estos cocientes o proporciones. Entonces les decía, a mí nadie me dijo, con que mi profesor me hubiese dicho en secundaria, me hubiera ahorrado mucho estrés, con que me hubiera dicho, no, Adriana, no son lados del triángulo ni ángulos. Las trigonométricas son cocientes o proporciones que se guardan de los lados. Ahí sí, de los lados, no de los ángulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamamos, repito, a la proporción? Lo dije ayer, si divides este entre este, que hasta les dije la famosa coca. Pues simplemente cada que tú dividas este entre este, que va a ser exactamente lo mismo que dividir este entre este y este entre este, porque son proporcionales, todo eso le vas a llamar, a dividir este entre este le vas a llamar tangente, lo recuerdan, pero ojo, 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 así nada más. Pero todo eso depende de t. ¿Sí están de acuerdo? O sea, lo bonito de esto es que lo podemos ver como una función de t. De hecho, por eso puse funciones trigonométricas. Esto sí ya no se ve en secundaria, porque no sabemos lo que es una función. Se podría ver, ¿eh? De hecho, estoy casi segura, no sé de veras dónde, pero casi les podría jurar que hay países en donde en secundaria ven, bueno, le llaman nivel básico, ven funciones, porque sí se podría ver, el concepto de función a lo mejor no le llamarían así, le llamarían asociación, no sé, pero sí se puede, porque dices, si en primaria vemos conjuntos y entendemos conjuntos, sí se podrían ver funciones desde nivel básico, pero bueno, no me hagan caso. Aquí el punto es, disculpen los perritos, es que mis vecinos tienen demasiados. Ok, entonces, bueno, para cada T, lo recuerdan, se los mencioné, T se puede interpretar como el ángulo de apertura. Bueno, no es que se pueda interpretar, T es el ángulo de apertura, o sea, podemos medir este ángulo, podemos verlo o medirlo también, porque este ángulo es la, vamos a decirlo así, la variable independiente de una función, o sea, esto que les acabo de decir, que vamos a llamar tangente, que es un cociente, iba a decir consciente, cociente, en realidad depende de t. ¿Sí se ve? ¿Por qué? Porque esto, ¿se acuerdan? Para cada t, tú vas a tener un cateto opuesto. Imagínense que t es más chiquita, la azul, que esta t, supongamos t', esta azul t', y entonces claramente tu cateto opuesto pues te queda más chico, ¿no? ¿Sí se ve? Este sería ahora tu cateto opuesto, el azul. ¿Sí? Entonces, en función de esta llámale t', que como ángulo o como radian es más chiquito que la verde, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿cuánto mide este lado? Sí está en proporción de esta t, ¿sí? Entonces, vamos a escribir, voy a llamarle, le podría llamar F si quieren, ¿eh? Y ahorita le cambiamos el nombre, F de t, que sea esto entre esto, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto claramente también depende de t, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto de t y el cateto adyacente, si se fijan en este caso, en este dibujito que acabo de poner aquí, no depende de t y ¿se acuerdan? Valía 1, ¿sí? Eso fue lo que hice la sesión anterior, ¿se entendió? O sea, ya el solo hecho de tener un ángulo fijo de 90 grados y esta función padrísima que depende del ángulo, puedo construir demasiado, ¿sí? Entonces, en principio construí esto, una función de t que le llame, por ejemplo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, solo que aquí el cateto adyacente es constante, recuerdan, siempre medía 1. Ahora, cambio. El cateto adyacente
ya no va a medir 1 siempre. Voy a pedir que el que sea constante sea la hipotenusa. Entonces, como la hipotenusa va a ser constante, fíjense lo que puedo definir. Sí, entonces, primera función, ahorita voy a volver a escribir la tangente, ¿sí? Ahorita la vuelvo a escribir. La tangente, recuérdenlo, de T era el cateto opuesto de T. En general, la tangente, vamos a escribir primero la tangente. ¿Por qué lo hiciste así, Adriana? Porque fijé ahorita que fijé van a ver cómo se define súper bonito coseno y seno. Y lo puedo hacer porque todos los demás triángulos son semejantes. Entonces, las proporciones son las mismas. Entonces, claro que puedo tomarme aquí uno que mida 1, porque todos los demás, el que mida 7 octavos, el que mida 1.2, el que mida pi, su hipotenusa, van a tener las mismas proporciones que el que mide 1. ¿Sí se ve? Siempre y cuando hagas el cociente, las proporciones, porque son triángulos proporcionales o semejantes. ¿Se va entendiendo? A ver, háganme manita si se va entendiendo o si alguien tiene alguna duda. ¿Tiene alguien? ¿Sí pueden prender su micrófono? ¿O se los apagué a todos? Pues, si se los apagué fue sin querer, ¿eh? Porque me pregunta a veces por ser la anfitriona y me dice, ¿puedes apagar los micrófonos? Ok. Ay, Dios, es que no puedo ver los comentarios ahora. Sí se va entendiendo. Sí se ven perfecto, sí. Ahora la que ya no me veo soy yo. A ver. Ok, bueno, no importa. Perfecto, se va entendiendo. Entonces, bueno, ya hagamos la construcción completa, es decir, no solo definamos la tangente. Vamos a hacerlo ahora teniendo la hipotenusa, que la hipotenusa mida 1, ¿vale? Es decir, que la hipotenusa sea fija. Entonces, ¿qué observa? Ojo, ojo, fija de medida. El ángulo puede variar, ¿sí se ve? Entonces, de hecho, desde aquí ustedes ven, si la hipotenusa es fija y mide 1, pues en principio puedo hacer un círculo de radio 1, ¿no? Sí, con la hipotenusa abarco toda la paleta de los 360 grados. Cuando digo toda la paleta me refiero a que el plano, ustedes bien lo saben, está dividido en 4 cuadrantes. Y cada cuadrante, pues por eso son cuadrantes, es 360 sobre 4, o sea, 90 grados. Entonces, mide 1, la hipotenusa, entonces, ¿por qué dibujé un círculo de 1? Para ir viendo todos los ángulos. Sí, se ve todos, desde 0 hasta 360. ¿Sí? Eso desde chiquitos nadie lo cuestionó. 360 grados. Nadie dijo, oye, ¿y por qué no está en sistema decimal, no? ¿Por qué no en vez de 360 grados son 100 grados? O 1000 grados. ¿Que sí me explico? Todo el mundo dijo, no, sí, nadie lo cuestionó. Lo mencioné en la sesión anterior. Nadie cuestiona que las horas de los días no están para nada en múltiplos de 10. Es 24, la escala, digamos, 24 horas, y cada hora está dividida en 60, es decir, no usamos múltiplos, perdón, de 10, sí, de 10, porque pues 60, 360 es múltiplo de 10. Lo dije mal. Múltiplo, en este caso, de 100, que fueran 100 grados, o que fueran 100 días, o 1000 días, o sea, una escala de modo, dividir las horas de modo que el calendario nos quedara, por ejemplo, con 1000 días, ¿no? Eso no lo hacemos, o sea, van a decir, o sea, a lo que voy, estamos acostumbrados, inclusive la gente por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, todos los que usan el sistema de libras, sistema, ¿cómo se llama? Sistema, pues sí, de Reino Unido, usan, ya ven que usan las libras, es decir, los pies, o sea, para medir una distancia no te dicen metros, no te dicen centímetros, que es una escala decimal. Ellos, pies,
millas. Entonces esas escalas no son decimales y ellos como si nada, ¿no? Porque pues ya están acostumbrados igual que nosotros a usar escalas que no son decimales. ¿Por qué viene todo esto? Porque aquí nadie cuestiona que sean 360 grados. La escala no es